Iniciar grabación. Estamos grabando. Bueno, entonces el segundo parcial lo vamos a dejar para la primera semana antes de las vacaciones, después de las vacaciones, ¿sí? De invierno. Seguramente en la universidad no vamos a volver a la presencialidad tal como vienen las cosas, así que vamos a seguir a través de este método. Vuelvo a insistirles que me usen a mí y pregunten, se saquen dudas, avancen despacito, porque la materia va a terminar en un trabajo final integrador que tiene que ver con la presentación de una propuesta de intervención en el servicio del Hospital Punta Azul, que tiene que ver con este caso que ahora les planteé. Y quiero recordarles que el parcial es básicamente comprobación de lectura, así que este segundo parcial no solo va a manejar los contenidos del cuaderno 3 y 4, sino los del cuaderno 1, 2, 3 y 4. Vamos a avanzar con todo, ¿sí? Con todos los contenidos. Es un poco para obligarlos a que puedan avanzar en la lectura y no solo en el desarrollo de trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, Listo. vamos entonces, este ratito que nos queda, me van a ir diciendo el horario, porque yo como tengo abierto el PowerPoint no veo la pantalla, ¿sí? Si es que me estoy retrasando mucho o no. Vamos a hablar de los contenidos relacionados con el cuaderno número 4, que se refiere a la planificación. Y ustedes saben que el proceso administrativo o el proceso de gestión tiene básicamente 4 etapas, que ¿cuáles son? La planificación, la dirección, ejecución y planeación. Exactamente. O sea, nosotros hemos estado en este cuaderno 3 hablando de la etapa de la planificación, el proceso de toma de decisiones como un elemento primordial en esa etapa del proceso administrativo, que, como dice el material, el proceso de toma de decisiones es un proceso que siempre está jugando, digamos, en todas las etapas del proceso administrativo. Comienza en la planificación, pero también utilizamos la toma de decisión durante la organización, durante la dirección y durante el control, ¿sí? Siempre estamos tomando decisiones. Esta función gestora o administrativa, en enfermería específicamente, es un sistema en sí mismo, un subsistema dentro de la organización salud. Y por tanto tiene toda la complejidad de la que posee la organización sanitaria. En términos generales, les puedo decir que no existe una organización más complicada que la organización salud para poder comprender todos los elementos que la circunscriben, tanto en su función operativa del sistema de salud, que es la de la atención y el cuidado de la salud de las personas, ¿sí? La cura, como en los recursos, los actores intervinientes. Es una de las empresas más complicadas de gerenciar y de desarrollar. Y esto requiere que tengamos clara conciencia de ello cada vez que tomamos decisiones y cada vez que decidimos planificar. Por eso la función gestora en el sistema de salud o la función administrativa en el sistema de salud y en enfermería en particular requiere una formación específica y especializada. Por eso es que esta materia tiene un año dentro de la carrera, ¿sí? Tiene una
alta carga horaria y a partir del nuevo plan de estudio de la universidad, no solo está en quinto año, sino en tercero se corresponde con un cuatrimestre. O sea, miren cuán importante es el desarrollo de competencias relacionadas con la función administrativa. No solo la función de enfermería se circunscribe a la cuestión operativa que decíamos que es esa función asistencial que tenemos que cumplir, sino que también tiene que ver con la planificación, la organización, la dirección y el control de programas y de definiciones que se hagan respecto a planes a desarrollar, ¿sí? Por tanto, enfermería es en sí misma un subsistema dentro de la organización de salud y por eso es importante que en este momento nos dediquemos un poquito a este proceso administrativo, a este momento de la planificación. Respecto a esta cuestión, cuando uno habla de planificación y específicamente de planificación estratégica, si uno comienza a buscar a lo largo de la historia, encuentra ya escritos respecto a estos conceptos, sin que aparezca el nombre planificación estratégica, pero sí en el cual se mencionan algunas elementos. Ya en el 1251, Kalila y Dimna en sus escritos planteaban básicamente algunas cosas como que hay que tener en cuenta los hechos del pasado, los elementos del presente y tener una visión hacia futuro para hacer un balance entre los beneficios que se han traído y que se han obtenido respecto a una decisión que se ha tomado, ¿sí? Los beneficios o perjuicios que se hayan obtenido respecto a la decisión que se ha tomado. O sea, ya ahí estamos hablando de una visión proactiva que no implica decidir solamente sobre el hecho concreto que estamos viviendo en ese momento, sino que cuando uno decide hoy, decide a partir de hacer un balance de lo que sucedió y de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Otra cosa que se planteaba en aquellos escritos, que explorar, decían en aquel momento, y buscar las oportunidades para el logro de un objetivo, puede evitar el fracaso y la pérdida de tiempo, ¿sí? Ya ahí había en esas definiciones un planteamiento estratégico, es decir, que el concepto de búsqueda de oportunidades tiene que ver con lo estratégico, ¿sí? No, uno no puede tomar las decisiones, y esto pasa en la vida normal, cotidiana de una persona, digamos, uno no dice yo hoy voy a tal cosa si en ese día tengo otras actividades, si en ese día mi familia o los actores que voy a involucrar, qué sé yo, se me ocurre irme de viaje a algún lugar en el día de hoy. Y bueno, si mi familia con ellos que quiero viajar, tienen que cumplir horarios de trabajo, horarios de escuela, o sea, el concepto de oportunidad tiene mucho que ver con la idea de toma de decisiones, y en salud esto es fundamental, sobre todo por esta complejidad del sistema que les planteaba y la complejidad más allá de lo grande de la empresa y de lo grande del objetivo que es buscar la salud de un pueblo, la complejidad de los vínculos y relaciones de los distintos actores que intervienen en cada una de las decisiones que uno toma en salud, ¿sí? Entonces, esta idea de búsqueda de oportunidad para analizar los beneficios y lo que no fue fructuoso, digamos, para evitar pérdidas y fracasos, es una cuestión que tiene que ver con la visión de la planificación estratégica y ya había sido planteado
por Alfonso X, que era un sabio, allá en el 1251 en sus escritos de Calila y Dima. Y la otra cuestión que ya se ve en aquellos años tiene que ver con esta visión de prepararse para un futuro, ¿sí? Uno siempre toma decisiones mirando qué quiere lograr en ese futuro próximo que se nos avecina. O sea, no quiere decir que uno es un adivinador, pero de alguna manera toma una postura de observador y de visionario con una clara visión de la misión que debe cumplir para poder alcanzar ese futuro, ¿sí? Siempre que uno toma decisiones en salud, tiene que ver con alcanzar algo hacia adelante, en el futuro próximo. Y en ese sentido, hay una permanente búsqueda de aprovechar las buenas oportunidades que en ese camino surjan, que ya vamos a ver cuáles serían esas buenas oportunidades, pero siempre uno está buscando el concepto de, no es que uno sea oportunista, pero realmente cuando uno toma decisiones en salud para decidir planificar y hacer una propuesta a futuro, tiene que evaluar las diferentes posibilidades que hay en el entorno para poder desarrollar esa idea. Se me ocurre ahora, quiero construir un nuevo servicio, y si no tengo los recursos financieros, y si no están las autoridades sanitarias, y si no tengo, ¿cuáles son las oportunidades que tengo de hacerlo? Esto es lo que uno tiene que evaluar, porque como buenas ideas pueden surgir un montón, pero si no hay elementos que me permitan lograr, digamos, obtener, llegar el resultado, no lo puedo alcanzar, no tengo manera de tomar decisiones en ese sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso se podría hacer, por ejemplo, con, bueno, no sé si podemos utilizar el caso que teníamos que analizar, pero, por ejemplo, cuando ella propone, o sea, estas actividades en las cuales supuestamente va a mejorar el recurso humano, digamos, cómo va a trabajar enfermería, que va a ser mucho más efectivo y demás, pero sin embargo, no. ¿Se cortó? Quedó congelado. Ah. A ver si vuelve. Sí, tiene que ver con el caso, o sea, la licenciada Castro, si bien tiene una formación especializada, ¿no volvió? No. Para que le mando un mensaje. A ver si... Se le apagó la compu, dice. se le apagó la compu. Justo se quedó sin batería. Ahora me vuelvo a conectar. ¿Ustedes están viendo la presentación ahí? No, ahí yo estoy viendo lo que vos ves en tu pantalla. Ah, bien, que son a ustedes. Cuadrito Sí. y otro cuadrito. Estoy acá esperando a ver si entra Mauro para darle permiso. Bueno. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Porque estoy sin en los audífonos, por eso. Voy a buscar un vaso de agua, ya vengo. Tranqui.
¿No volvió Mauro? Bueno. No volvió. Lo perdimos. Bueno, seguimos con la presentación hasta que entre a Mauro de nuevo, ¿sí? Bueno. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bueno. Entonces, les decía básicamente que esta idea de planificar, cuando uno dice, yo voy a planificar una torta, pienso qué es lo que quiero lograr, me imagino esa torta que voy a tener a futuro, que va a ser de tal o cual manera, y empiezo a planificar los recursos, los insumos, las estrategias que voy a llevar adelante, las actividades en este presente, pero pensando qué es lo que hice bien o mal en el pasado, ¿sí? Para que esa torta sea lo que yo imagino que tiene que ser. Si cometo los mismos errores que cometí en el pasado, donde no me salió la torta, seguramente no voy a alcanzar el fracaso. De eso se trata, en este ejemplo simple, de el concepto de buenas oportunidades, ¿sí? Evaluar las buenas oportunidades. ¿Sí? Es decir, si yo en el presente digo, quiero hacer una torta, estoy pensando en un futuro, cómo va a ser, qué tanto va a ser, de qué manera, cómo va a estar decorada. Entonces, en el presente busco ahora, si yo en este presente veo que no tengo gas para prender el horno, que no tengo el azúcar para incorporarle o que no tengo la levadura, y igual hago la torta, he hecho una mala evaluación de mis oportunidades para lograr el objetivo. ¿Se entiende un poco? ¿Y de dónde miro eso? De lo que fracasé o hice bien en un pasado, en una puesta en escena de una torta anterior a este momento. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno. Entonces, básicamente eso es planificar. Desde el presente, mirar un futuro en base a lo que sucedió en el pasado. ¿Sí? Un poco ese es el circuito concreto de la planificación. Entonces, planificar es, dijimos, el primer paso del proceso administrativo. Implica evaluar oportunidades, dijimos, entonces implica anticiparnos a acontecimientos, ¿sí? Intentar encauzarlos, orientarlos, definir qué cosas necesito, qué recursos, qué para encauzarlos en una dirección determinada, lograr que la torta sea así o asá. Yo encauzo los recursos disponibles en ese sentido, me anticipo para lograr esa torta. Y planificar significa pensar de qué manera voy a hacer que las cosas pasen de la manera que yo quiero que sucedan, ¿sí? Lo más parecido a lo que a mí me interesa o a mis intereses respecto a lo que quiero que suceda. ¿Y qué es lo que voy a hacer para que eso suceda? Voy a tratar de mitigar los efectos negativos que se dan en el entorno para que la cuestión, para alcanzar el objetivo que me propongo. ¿Se entiende esta idea? Anticipar, encauzar, hacer que las cosas sucedan o pasen y mitigar los efectos son los 4 elementos fundamentales que uno tiene que tener claro que debe hacer en el momento de planificar. Si está por ahí, Mauro, se comunica usted, me avisan porque yo no veo el aula en este momento. Ya entró, Sí. Ah, Sí, ya profe. entró. Sí, ahí entró. Listo, Mauro. Bueno, volvamos a donde nos quedamos con vos. Estabas diciendo que si esto de hacer el balance de beneficios y perjuicios se podía ver y explorar las buenas oportunidades se podían ver en el ejemplo del Hospital Punta Azul.
Sí, profe, yo el ejemplo que quería dar era cuando ella creía que que a través de los protocolos y demás iba a poder solucionar, perdón, podría hacer la actividad de enfermería mucho más efectiva. Sin embargo, no hubo un análisis, por ejemplo, de cómo estaba trabajando previamente el personal, digamos, no hay un conocimiento del recurso humano, solamente aspectos técnicos. Entonces, digamos, eso cometió varios errores y prejuicios dentro de lo que es el proceso de toma de decisiones, que hicieron que, por ejemplo, después se saturaran el servicio de maternidad, que hubiera, digamos, mayor espera dentro de lo que es la atención. Y entonces, bueno, desde ese lado, digamos, lo que quería decir hoy respecto de Sí, sí, básicamente eso, Mauro. Vos fíjate que ella tiene formación, ¿sí? Porque es licenciada, por tanto ha hecho esta materia en su formación. Tiene buenas intenciones, porque quiere llevar a los enfermeros a que logren mejores estándares de calidad. Tiene buenas ideas, ¿sí? Porque muchas de las cosas que ella propone no significan que esté mal. Claro. Porque lo que no tiene, lo único que le falta es el sentido de la oportunidad, y eso le hace fracasar todo su proceso. Básicamente porque no tiene una visión, una concepción de que el sistema de salud es un sistema complejo y no lineal. Es decir, yo solo se me ocurre, hago y avanzo en un solo sentido. Son un montón los actores involucrados y por tanto hay elementos que te pueden, si no logro consensos en la búsqueda de esos objetivos, no hago participar, no gestiono. Fíjense ustedes que ahí en el caso de ella, lo que básicamente le fracasa es de esta concepción respecto a la función administradora. Ella concibe que el ser jefe de un servicio implica ser administradora y no gestora. Claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver si ustedes se dan cuenta. Dice con respecto al trabajo con el recurso humano, digamos. Básicamente, ella lo que cree es que ser jefes es ser administrador. Y ser administrador es una concepción muy antigua, en la cual lo que se hacía era sincronizar tareas. Vos haces esto, vos haces lo otro, vos haces lo otro. En la época tayloriana así funcionaban las empresas, las instituciones. Vos ajustás el tornillo, el otro acercaba la parte del auto, el otro la acoplaba, la pintura. Cada uno hacía su parte y había un jefe que decía qué tenía que hacer cada uno y en qué se tenía que especializar. Esa es una concepción antigua de la administración. Y en la época, la licenciada Castro, creo que era, o García, no me acuerdo. Castro, básicamente en su quehacer se ve que tiene esta ideología. Ella no prevé, no ve oportunidades, no piensa que hay actores involucrados. ¿Cómo los puede involucrar? No gestiona, es decir, no hace gestión, que es lo que si en los cuadernos anteriores hablábamos que básicamente la diferencia entre administrar y gestionar, ¿cuál era? Uno sincronizaba tareas y el otro sincronizaba voluntades. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Como que no se integra a las actividades del servicio de ella también, por eso delega. Sí, delega, pero más allá en el fondo y trasfondo de ese caso, lo que se visualiza es una enfermera formada, con buenas ideas, con intenciones adecuadas, pero donde concibe que la función de jefe está basada en una visión tradicional de la administración, donde yo decido las tareas que cada uno de los involucrados debe hacer, ¿sí? Cuando en realidad en el sistema de salud lo que se implica es
lo que se requiere es avanzar y modernizarse en la búsqueda de consensos, de involucrar las ideas de todos. O sea, acá no se trata de la mejor idea de alguien, sino de la mejor idea de lograda entre todos. Por eso, profe, en el trabajo, al final, también dice, bueno, que el administrador, el otro, Castro habíamos dicho, no me sale ahora el nombre, Garcías. Y Garcías se pregunta al final por qué el equipo participó mucho más por qué fue la participación en sí y el compromiso del equipo dentro de las actividades. Y por ahí puede ser también justamente por esto, por la participación y por la visibilización del trabajo que se iba desarrollando a medida que ellos iban planteando problemas y demás, y cómo ellos mismos fueron partícipes, e inclusive incita a la investigación, lo cual hace que el cambio también se produzca desde ellos y no que él imponga un cambio diferente a las prácticas que venían realizando. Fíjense que al enfermero, ¿sí?, ante su falta de formación, él no puede tomar una actitud de decir yo soy el que sé y ustedes hacen lo que yo diga que tenga que hacerse, ¿sí? Que es un poco lo que le pasó a la licenciada. Ante esa situación donde él tiene, en cuanto al conocimiento, menor poder que el resto, lo obliga a establecer estrategias, desde convocar a sus docentes hasta hacer que los distintos actores se involucren dando opiniones o planteando ideas, y eso lo lleva al éxito, ¿sí? Porque en esa estrategia, para superar su déficit personal, que era el de formativo, involucra a tanta gente que lo lleva al éxito de una situación y avanzan todos. Por eso digo, la diferencia entre administrar y gestionar es que el administrador alcanza un buen objetivo, logra una buena meta en función de lo que ese administrador cree, ve e ilusiona hacia el futuro, ¿sí? El gestor, el jefe moderno, es aquel que logra una buena idea en base al consenso y a la visión de todos, ¿sí? No es la buena idea del jefe, sino la buena idea del grupo y del equipo de trabajo. Empiezan a aparecer otras terminologías. Sin embargo, ojo al piojo, ¿sí? No quiere decir que esté mal ser administrador. Esto también está escrito en algunos documentos que ya les di. Hay momentos en salud que se requiere tener una clara voz de mando. No hay tiempos para evaluar las oportunidades, sino que tiene que existir alguien que dirija la situación y establezca, sobre todo en situaciones de urgencia, ¿sí? Cuando yo intervengo ante un paro cardiorrespiratorio, no estoy, ¿a vos qué te parece? ¿Le pongo la adrenalina o no le pongo? ¿Le hago el masaje o no le hago? No, hay alguien que dirige la situación y todos se someten a eso y nadie discute si está bien, está malo, ¿no? Se ponen, cada uno hace, vos haces esto, vos haces el otro, vos haces, para salir y lograr la meta, ¿sí? Que es la recuperación del estado de vida de la persona, ¿sí? O sea, hay que tener claro los dos caminos posibles porque hay situaciones que lo exigen. En este caso de la pandemia, ¿sí?, que fue muy discutido todo cuando empezaron a aparecer los protocolos, las normas, hubo que bajar línea y decir esto se hace así porque había una urgencia en concretar. En aquellos países en los cuales no se bajó, no había credibilidad, por eso se requiere mucha credibilidad de quien lidera y lleva adelante un proceso, ¿sí? En cual todos empezaron a discutir, todos empezaron a opinar, todos empezaron a poner, empiezan a armarse bardos donde no se logran los objetivos. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí,
bueno, esto ya lo habíamos visto, decía Mauro, vos que entraste después, que la planificación básicamente son 4 los conceptos que hay que tener en cuenta en este momento de la planificación. Anticipar, encauzar, hacer que las cosas pasen, ¿sí? Lo más parecido a lo que uno cree que tiene que ser, y mitigar los efectos adversos que puedan aparecer para que eso no suceda. En síntesis, lo que podemos decir que la planificación es la función en la que se determina por anticipado cuáles son los objetivos y qué es lo que debe hacerse para alcanzar esos objetivos. O sea, es planificar pensando en el futuro. ¿Se entiende esta idea? Y aquí en este dibujito aparecen las 4 etapas del proceso administrativo, ¿sí? Porque en realidad, si bien en sí mismo la planificación es una etapa concreta, si uno se pone a pensar permanentemente al interior de cada una de las 4 etapas, tenemos que seguir haciendo planificación, volviendo el proceso atrás y avanzando, volviendo el proceso atrás y avanzando. ¿Se entiende? Sí, pero... Sí, pero Bueno, pero hasta acá hemos hablado de planificación, hemos planteado algunas diferencias entre quién gestiona y quién administra, ¿sí? Como haciendo una línea que separa, pero les vuelvo a repetir, tengan en cuenta que estas dos maneras de actuar se interrelacionan permanentemente y no vamos a encontrar nunca un jefe que diga, este jefe es pura gestión o este jefe es puro administración, ¿sí? Una visión puramente administrativa o una visión pura tradicional o una visión más moderna. Se entrelazan permanentemente. Empieza a aparecer en los últimos años el concepto de planificación estratégica. Y esta idea de estratégico tiene algunos elementos que la componen, ¿sí? Primero, la idea de que cuando uno planifica es en base a determinar metas y objetivos a lograr. Y vuelvo al ejemplo sencillo de quiero hacer una torta. Esa es mi meta, quiero hacer una torta que sea alta, que sea redonda, que sea esponjosa, ¿sí? Son todos mis objetivos que quiero lograr en ese plazo. En el caso de la planificación estratégica es a largo plazo, en el caso de la torta serán las próximas horas, pero tiene que ver un poco con esta idea, ¿sí? Y a partir de esa idea que uno se plantea lograr en el futuro, ¿cuál es el paso siguiente? Es definir los distintos pasos que voy a dar o cursos de acción que voy a implementar para lograr aquello que quiero lograr. Quiero la torta de esta otra, quiero la meta torta de esta otra materia, están mis objetivos planteados. Entonces, para lograr eso, yo en el presente, eso es futuro, en el presente, claramente debo definir los cursos de acción que son necesarios, ¿sí? Y establezco las distintas alternativas y actividades a desarrollar. Para eso, para establecer esas alternativas y tomar la decisión correcta, ¿qué es lo que necesito? Información, ¿sí? Necesito analizar cuál es la situación. Tengo harina, tengo gas, voy a tener un horno eléctrico o un horno a gas, voy a tener el azúcar, la manteca, tengo las cantidades necesarias, ¿sí? Tengo que hacer un análisis de la situación presente porque estoy pensando en un logro futuro, pero hoy tengo que ver si tengo esas los insumos, los recursos, si voy a necesitar que yo quiero una torta que esté bien,
bien, qué sé yo, decorada, pero yo no sé decorar, entonces si voy a hacer involucrar a otros actores en ese proceso, cuándo los voy a tener disponibles, si están de acuerdo en que tiene que ser blanca y capaz que la persona que yo convoque no le gusta el blanco, entonces empiezo a establecer acuerdos, ¿sí?, en búsqueda de ese objetivo futuro, pero establezco un plan de acción a partir de ese diagnóstico de situación que me permita ese plan de acción cambiar la situación actual. ¿Se entiende? De no tener torta, por ejemplo. ¿Se entiende esta idea? Lo llevo al ejemplo de la torta para ver si podemos comprender en palabras más simples. Entiendo. ¿Sí? Cuando yo me puse a pensar igual, que no tengo, que yo no sé, qué sé yo, decorar la torta, que tengo que tener harina leudante y no harina común para hacer la torta, ¿en base a qué estoy pensando? ¿Por qué se me ocurre pensar esas cosas? En base a una experiencia pasada, a una situación que pasé en el pasado. Yo quizá tuve mi objetivo de la torta hace un tiempo atrás, me puse a hacerla, y cuando quise verla decorada, me acordé que no sabía. O cuando quise verla esponjosa, me acordé que le puse harina. ¿Me entienden? O sea, cómo se entrelaza a partir del presente el pasado con el futuro. Y esto es algo clave cuando uno habla de planificación estratégica. Si vamos a la idea de planificar estratégicamente, yo les decía que esto viene desde, aparecen estos términos de oportunidad, de actores involucrados en escritos muy antiguos. Pero podemos decir que la planificación estratégica es una práctica humana desde siempre, ¿sí? Cuando los primeros seres humanos en sus cavernas planificaban salir a cazar, estaban haciendo planificación estratégica a partir de oportunidades y en vista a los que habían, el ensayo y error era parte de esa planificación estratégica, ¿sí? Pero de manera racional se aparece cuando aparecen las primeras guerras, ¿sí? Cuando uno empieza a plantear estrategias para ganarle a un enemigo, o sea, el concepto de estratégico viene básicamente empieza a aparecer en los escritos relacionados con la guerra, ¿sí? Y es parte del proceso administrativo, ¿sí? Que como parte del proceso administrativo, como les decía, la primera idea de la planificación aparece con la revolución industrial, cuando en las fábricas empiezan a producirse autos o productos de forma masiva, donde cada uno empezaba a dar una tarea o una parte, y los principales referentes del concepto de planificación tienen que ver con Foy y Taylor, ¿sí? Que ustedes leyeron sobre estos autores, cuál es su concepción administrativa en el primer módulo. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, la planificación estratégica dentro como modelo de planificación en salud aparece en el mundo en los años 60 y aquí en Argentina en los años 90. ¿Sí? Miren qué reciente es esta idea de planificar estratégicamente. ¿Cómo aparecen en Argentina? Instancias de la Organización Mundial de la Salud, y ahí yo les puedo contar que me tocó vivirlo, porque implicó, yo llegué a la provincia en el año 86, cuando la provincia estaba en pleno auge en los inicios de la democracia y en el sistema de salud. Abrí un poquito la puerta. Estábamos en la plena etapa del recupero de la democracia y en el sistema de salud, en aquella época,
se comenzaron a pensar varios planes y programas para recuperar la salud de la población rionegrina, ¿sí? Como fue el programa de control de infecciones hospitalario, el programa de salud mental, el programa de materno-infancia, el programa, bueno, los diferentes programas que llevaron, el programa de inmunizaciones, el programa de atención primaria de la salud, muchos de los programas que hoy están instalados como procesos concretos que llevamos adelante dentro del sistema de salud, se retomaron o recuperaron en aquellos años 80, 90, basado en esta concepción de la planificación estratégica que llegó de la mano de la OMS y de la OPS, donde a nivel de Argentina se creó una oficina regional, ¿sí? Que tenía referentes que se dedicaban exclusivamente a repensar esta idea de cuál iba a ser esta enfermería de futuro que iba a haber en Argentina en el futuro más cercano y qué estrategias había que desarrollar en esa década para que eso se concretara en adelante. ¿Sí? Nosotros trabajamos muy de cerca con esta oficina panamericana y hubieron reuniones permanentemente, Pedro Brito, Susana Espino, Cristina Davini, Mario Testa, Mario Robert, son todos referentes de aquella época. Fundamentalmente Susana Espino fue una licenciada peruana que se radicó en el país en aquella década y que desde la OPS lideró el proceso de profesionalización de auxiliares de enfermería, y a través de ese proceso se fueron planteando las distintas alternativas. Mario Testa es un médico sanitarista que fue el que creó el libro Pensar en Salud, que ustedes tienen acá la carátula, que es un libro muy interesante, que tiene toda una visión sobre la planificación estratégica en salud y plantea varias alternativas de cómo llevarla adelante. Y Mario Rovere, que hoy es un médico reconocido, vive en La Plata, un médico reconocido, sanitarista, bueno, ya hoy una persona mayor, pero que si uno lo busca, ha seguido escribiendo muchísimo. En aquella época fue el referente más importante y fue el autor de este libro que dice Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud, ¿sí? Fue toda una década en la cual se trabajó muchísimo este concepto de planificación estratégica como el modelo para lograr planificar en salud, porque en la época de la dictadura habían fracasado todos los programas justamente por esta visión lineal. Había alguien que dirigía, que determinaba, que sin libertad de los actores en dar opiniones y alternativas, y por tanto la sociedad y las comunidades mucho menos de cuáles eran las condiciones de salud que querían llegar. Por eso en el recupero de la democracia, en los años 90, post recupero de la democracia, empieza a hacerse partícipe a los distintos actores involucrados en el proceso administrativo, ¿sí? ¿Se dan cuenta un poquito esta historia? Sí, profe. Me parecía interesante que ustedes conocieran para poder ir haciendo cercanía con los elementos. En aquella época, como ven, a instancias de la OPS, Enfermería tuvo muchísima participación. En la provincia del Río Negro, específicamente, los referentes de ese momento trabajábamos muy de cerca con ellos. Se produjeron muchísimo material que ustedes tienen acá. Bueno, yo he tenido la oportunidad, varios de estos figuro como colaboradora, ¿sí? Donde se produjo y se investigaba muchísimo, ¿sí? Respecto a cuáles eran los programas que se requerían para el futuro.
Pero básicamente la planificación estratégica, entonces podemos decir que es una herramienta para el diagnóstico y el análisis, ¿sí?, de un hecho o situación concreta en el cual nos encontramos en un presente en búsqueda de alcanzar objetivos o metas futuros, pero en base al análisis de oportunidades pasadas. Y esa herramienta, a partir de ese diagnóstico donde se reflexiona, permite tomar, a partir de ese análisis, permite tomar decisiones no individuales, sino colectivas. Cuando uno habla de planificación estratégica, no piensa en toma de decisiones individuales, ¿sí?, sino en toma de decisiones colectivas, donde el concepto de futuro, de consensos obligados, de cambio, de entorno, son las ideas fundamentales que giran alrededor de los análisis que se realizan para la toma de decisiones. ¿Sí? Futuro es clave, es un elemento clave en la planificación estratégica. Pensar en el futuro, qué es lo que quiero lograr, cuál va a ser mi meta, cuál va a ser, es clave. Consensos obligados, alcanzar consensos de manera obligada es otro elemento clave dentro de esta idea de planificación estratégica, ¿sí? Y que la búsqueda de cambios del entorno y del contexto en el cual uno está en el presente es el otro elemento que hace a la planificación estratégica. ¿Cuáles son esos entornos en los que nos encontramos y qué características tienen? ¿Sí? Existen distintos tipos de ambientes o de entornos que tienen características diferentes y cuyos los procesos de decisión que se toman en cada uno de esos entornos deberán ser diferentes también. Por ejemplo, aquellos entornos estáticos, donde la simplicidad, la rutina y la certeza, ¿sí?, porque este es otro elemento, el concepto de certeza. En la planificación estratégica no hay certeza, ¿sí?, en la planificación, en salud, en una empresa. Por eso esto que hoy preguntaba Mauro de, ¿cómo fue la La ambigüedad. De la ambigüedad, ¿sí?, es clave tener claro esto. En salud, la ambigüedad es un elemento fundamental y necesario porque es el motor que te impulsa a estar repensando permanentemente y redireccionando en búsqueda de ese objetivo que como grupo uno quiere lograr en salud, ¿sí? Por eso cuando uno va a un servicio de enfermería donde se vanaglorian su personal y su jefe de que no, acá las cosas son re fáciles, hay una rutina que está planteada permanentemente, el protocolo se sigue a rajatabla, no existen problemas, está todo claro y definido, como que hay una gran certeza de lo que va a suceder. Es un servicio que hay que analizar. O hay actores que no están motivados, o hay jefes que son líderes negativos, que no permiten la opinión ni las ideas de otros, o no involucran al ambiente externo de la organización, ¿sí? O simplemente lo único que se hace allí son rutinas. Cuando uno habla de rutinas, habla de procedimientos, y eso no es la función de enfermería. La función de enfermería es el cuidado de una persona que tiene características diferentes unas de otras y por tanto no puede haber un ambiente de simplicidad, de estaticidad, de certeza, ¿sí? Y seguramente el perfil de los actores involucrados es de alta pasividad,
¿sí? Yo hago, pongo, saco, llevo, traigo, y no opino, ni digo, ni me cuestiono, ni reviso si mis prácticas son las adecuadas, sino que sigo repitiendo aquello que alguna vez me enseñaron, básicamente en función de tareas, ¿sí? Soy un ente que no pienso. ¿Se entiende? Ese es el tipo de ambiente estático. Después existen ambientes segmentados, que es muy diferente hablar de certeza a hablar de previsible, ¿sí? Los ambientes segmentados son previsibles, elementales, están también basados en la certeza, pero existen algún riesgo que los diferencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla en un servicio de enfermería con el personal, es capaz de reconocer de qué se trata, cuáles son las acciones que debe hacerse, cuáles son los planes de cuidados que debiera desarrollar, qué tipo de pacientes tienen. Entonces uno dice, bueno, acá hay gente informada y por tanto gente que genera ideas, trae alternativas, planifica de manera diferente para un paciente que otro, pero cuando va y observa el servicio, lo que observa es una distribución de tareas rutinarias, ¿sí? Unos controlan, otros hacen higiene, otros hacen medicación, hablando de enfermería, ¿sí? Entonces, en esa observación te tiene que llamar la atención. Cuando uno va y se involucra en un servicio, encuentra gente que sabe que a los pacientes hay que planificarle los cuidados, que el proceso de atención en enfermería es tal, que la mayoría de los pacientes tienen tales y tales requerimientos de cuidados de enfermería, que el porcentaje... Gente informada, entonces dice, bueno, si está informada es porque sabe hasta dónde tiene que ir y cómo tiene que actuar. Y sin embargo, cuando uno va y los observa rutinarios, repiten repetitivas sus tareas, y ahí es donde uno se encuentra con un ambiente segmentado, se dice. ¿Sí? ¿Entiende esto? Sí, profe. ¿Se me ha quedado el Mauro solo ahí? No, profe, se entiende. Se entiende. Bueno. Porque es importante, chicas, que me corten y que me planteen, porque aparece mucha terminología que no estamos acostumbrados en esta ciencia, aparecen terminologías nuevas que yo trato de llevarlos a la más simple para que se comprenda a la hora de cuando ustedes lo traduzcan a una planificación o a un análisis, un diagnóstico en el servicio. Esto es importante, por ejemplo, ahora, el caso del Hospital Punta Azul, donde hay dos modelos de gestión diferentes, dos personas que realizan la gestión de manera diferente. Cuando ustedes piensen en la selección de un problema, también piensen y evalúen qué tipos de entornos se estarán concretando. Por supuesto que no lo podemos evaluar porque no podemos irle a preguntar a los actores de ese servicio, pero ustedes pueden ir pensando medianamente qué tipo de ambientes, cómo serán los actores en cada uno de esos dos modelos de gestión que se están dando, ¿sí? Otro de los tipos de ambientes es el ambiente perturbado y reactivo, ¿sí? Son ambientes cambiantes, que tienen reacciones imprevistas, en el cual existe mucha competencia, pero hay previsibilidad en los cambios, ¿sí? De hecho, el contexto de pandemia ha obligado a los servicios de enfermería a salir un poco de ese modelo estático, segmentado en el que se encontraban, donde las tareas estaban
prácticamente rutinizadas, estaba claro y definido qué había que hacer cuando uno llegaba a la guardia del servicio. Si ustedes se piensan, el año pasado era tal el nivel de estabilidad, de inestabilidad en cuanto a los cambios que se requerían para poder enfrentar la pandemia, que seguramente los actores que estaban involucrados en cada uno de esos servicios llegaban y llegaban perturbados, a ver qué va a pasar hoy, con qué nos vamos a encontrar, qué nuevo protocolo vamos a tener, ¿sí? Donde, y eso producía una reacción, algunas veces negativa, de quienes debían participar. De hecho, en muchos hospitales, muchas regiones de la provincia, quizá Lucía me pueda, las enfermeras, por ejemplo, sé de casos en que las enfermeras de los centros de salud no querían salir del centro de salud, pero ni asomar a la vereda. Y eran los agentes sanitarios que tuvieron que salir y recorrer y detectar los casos y encontrar las situaciones hasta que se logró equilibrar y entender la situación. O sea, la primera reacción fue la del miedo, la de quedarme recluida y cubrirme yo y olvidarme de mi responsabilidad social, ¿sí? Algunos ejemplos, algunos otros como la reacción de, no, este es mi servicio, esta es mi especialidad, acá me quedo, no voy. Y el momento requería compartir, salir, vincularse y trabajar en los distintos niveles que requería la intervención del, ¿sí? Concretos, muy esporádicos, pero se daban estas situaciones, ¿sí? La gran mayoría de los casos fue un ambiente perturbado pero reactivo. Reaccionaba. Pasa también, Silvia, que llevamos también un año de pandemia, pero en algunos centros de salud siguen trabajando con miedo. Está bien, tienen miedo a contagiarse, pero no terminan de confiar en su procedimiento. Yo creo que si uno confía y se coloca realmente bien el EPP y cumple con todos los protocolos, no tenés por qué tener miedo a contagiarte. Y nos ha pasado en una localidad en la que fuimos, que les abrían 10 centímetros la puerta de la guardia y le decían, tomá, ponete el termómetro. Y si le decías que estaba con síntomas, no, andate al centro a donde están hisopando, pero ni le preguntaban nada, ¿qué más tenés, viste? Sí, y de hecho, digamos, esto de confiar, digamos, que vos decís, a medida que la mayoría fue logrando entender de qué se trataba y contra qué, se fueron disipando miedos, aunque algunos. Entonces, una cosa es tener un ambiente perturbado, ¿sí? Como podría ser estos casos, en los cuales el miedo ha paralizado, e incluso a pesar del tiempo y de todos los protocolos que se han planteado, continúan estas reacciones. Y un caso totalmente distinto es encontrarnos en un servicio con un ambiente perturbado y reactivo. Es decir, ojo, perturbado quiere decir que es complejo, cambiante, porque la situación lo amerita, lo requiere, pero está jerarquizado y planteado en base al conocimiento, ¿sí? De cómo debe hacerse tal o cual intervención, de qué recursos requiero, cómo. Entonces reacciono, ¿sí? En la general se espera que positivamente, para intervenir en el logro del objetivo, que es evitar que se contagien las personas a partir de usos adecuados y de los distintos protocolos que se han llevado, donde el cambio es previsible, ¿sí? Otro muy distinto es un ambiente perturbado y reactivo, pero negativo, que este es el ejemplo que trae Lucía, ¿no? Yo como enfermera tengo el conocimiento, se me vino esta pandemia a mi contexto de trabajo,
reacciono, pero reacciono mal, ¿no? A ver, hago bien el procedimiento, me lo pongo. De hecho, está más que comprobado que el mayor porcentaje a nivel mundial, después de este año y medio, de contagios no se dan en las escuelas, no en los sistemas de salud. Los contagios se dan en los ámbitos sociales donde se liberan las inhibiciones respecto a las barreras. Entonces, este concepto de ambiente perturbado y reactivo hay que analizarlo cuando uno va a un servicio, observar estas distintas alternativas. Y otro tipo de ambiente, que es el más lindo, donde uno requeriría trabajar para planificar estratégicamente, son los campos turbulentos, ¿sí? Hay cambios importantes, hay turbulencias, hay complejidad, hay cierto grado de incertidumbre, pero existen líderes que ayudan a definir e identificar las amenazas y las oportunidades que se están dando y accionan proactivamente, ¿sí? Una cosa es accionar reactivamente, reacciono y aprendo a ponerme el equipo, o reacciono y te alcanzo el termómetro nada más, en forma positiva y negativa, pero aprendo a ponerme el equipo y nada más. Cuando uno actúa proactivamente, me aprendo a poner el equipo, pero además propongo alternativas de solución y salgo a recuperar a mi comunidad para darle elementos que pueda implementar barreras contra la pandemia. ¿Sí? Me anticipo a los cambios posibles. Hay un ambiente de cooperación entre el actor enfermero, estamos hablando del actor enfermero, pero entre el equipo de salud y la comunidad en la que se interviene. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Sí, O sea, estos 4 tipos de ambientes, piénsenlos cuando ustedes piensen en un servicio de enfermería, de cuál tipo nos encontramos antes de hacer cualquier toma de decisión, ¿sí? Es imperioso tenerlo claro para que el proceso decisorio sea coherente, ¿sí? El proceso que ustedes, de la toma de decisión que realicen antes de llevar adelante la planificación estratégica sea oportuno y válido. La planificación estratégica, ¿sí? Siempre es a largo plazo, nunca es ni a mediano ni a corto plazo. Cuando el alcance de lo que estamos planificando es a mediano plazo, estamos hablando de un plan táctico, ¿sí? No de un plan estratégico. Cuando es a corto plazo, estamos hablando de un plan operacional, es decir, planificación operacional. Estos son los 3 tipos de estilo de planificación, ¿sí? Estratégico, táctico y operacional. ¿Dónde se dan esos 3 tipos? El estratégico son planes a largo plazo y a nivel de una institución, digamos, por ejemplo, del departamento de enfermería de un hospital, ¿sí? No es, puede ser de un servicio de enfermería que tiene en cuanto a un plan que sea por ejemplo, el servicio de oncología de tal hospital. Bueno, puede ser que en ese servicio de oncología se elabore un plan estratégico a largo plazo específico para el tratamiento oncológico de las personas, ¿sí? Pero luego deberá establecer su plan táctico y su plan operacional. Generalmente los planes estratégicos que son a largo plazo están definidos en las altas esferas institucionales y requieren la descripción de los actores involucrados en el entorno externo e interno de la organización, ¿sí? Es decir, ese plan estratégico va direccionado al entorno
particular del departamento de enfermería y todos los ambientes externos que se vinculan con ese departamento de enfermería. Es a mediano plazo, ¿sí? Sería táctico y es en el momento en que, bueno, yo tengo este plan estratégico, supongamos, que define el departamento de enfermería, como el caso este del Hospital Las Lomitas, que tiene que ver con mejorar el cuidado. ¿Sí? Ustedes tienen ahí la misión y la visión en el ejemplo que tiene ese departamento, que fue liderado primero por la licenciada Castro y después por el licenciado García. ¿Sí? Esos elementos que fueron definidos, luego, tácticamente, cada servicio debe tomar y adaptar y decir, bueno, yo en el servicio de maternidad, para lograr esta misión, este objetivo del departamento de enfermería, tácticamente voy a hacer tales y cuáles estrategias, ¿sí? Voy a implementar planes concretos de acción. Por ejemplo, supongamos que estamos en un servicio de oncología, sigamos con ese ejemplo. Ese servicio deberá instrumentar estrategias para los cuidados paliativos, para los cuidados domiciliarios, para los cuidados de los pacientes oncológicos, porque esa es su especificidad, ¿sí? Para poder seguir el plan que estableció el Departamento de Enfermería Mayor institucional, en el cual tiene que ver con hacer llegar mejor cuidado a cada uno de los pobladores, ¿se entiende? Sí. Y el operacional es cuando yo defino a corto plazo para hacer la internación domiciliaria, mañana voy a dar tal paso, pasado tal otro y traspasado tal otro. ¿Se entiende? O sea, una cosa es la táctica, lo estratégico, lo otro es lo táctico y lo otro es lo operacional. Es cuando llevo adelante planes concretos y defino cada tarea necesaria para lograr aquellas tácticas que establecí en el plan de mediano plazo, en búsqueda de lograr los objetivos de largo plazo que están planteados en el plan estratégico. Y cada uno es llevado adelante en los distintos niveles organizacionales. Ahora, todo esto no sería posible si no existiera un buen diagnóstico de situación. Y esto es fundamental en la planificación estratégica. La planificación estratégica requiere de un buen diagnóstico de situación de la organización. Cuando hablamos de diagnóstico de situación, es lo que hoy está sucediendo dentro de esa organización. Profe, consulta con respecto a los niveles de organización que venía diciendo anteriormente. La jefa del departamento de enfermería en este caso se ubicaría en la parte institucional, porque al ser el de nivel 3 y del tercer nivel de atención, digo, estaría en este nivel, digamos, en el institucional o en el intermedio. En este caso, en este ejemplo concreto que partimos del plan desde el Departamento de Enfermería y no hacemos mención demasiado a las políticas de la provincia, ¿sí? El plan estratégico que armarían, que debería armar esta jefa es responsable del plan a largo plazo. Claro, está bien. Para lograr esa misión, esa visión que consensuaron entre todos y definieron esos objetivos que están planteados ahí, no son cosas que se logran de hoy para mañana, son cosas a largo plazo. Hay que establecer las cuestiones, por ejemplo, si yo digo que en mi visión, una cosa es la misión y otra cosa es la visión, ¿sí? ¿Tienen claro eso? Nos vamos a adelantar un poquito a ese concepto, pero ¿qué sería la visión y qué sería la misión? Lean el ejemplo y léanme la visión y la misión que está estipulado ahí.
Ahí yo no lo tengo justo a mano, estaba entrando justo a la plataforma para poder bajarme, porque Ajá. no me descargué la visión y la misión Está al Word, porque justo estoy en el Ah, Word que podía modificar, entonces ahí sí, pero no me bajé la misión y la visión. a ver si yo lo tengo acá. La misión no sería lo que yo quiero lograr. La visión Sí. y la misión. Y la misión es cómo yo proyecto al entorno para llegar a esa visión, para llegar a ese objetivo. Miren, la misión es lo que debo hacer. ¿Sí? Si yo soy jefa de un departamento de enfermería y se me ocurre poner que la misión de mi departamento es la de lograr el mejor nivel nutricional de las personas, no es mi misión eso. ¿Se entiende? Si yo, en cambio, si yo digo que es la de lograr el mejor nivel de cuidados de las personas a mi cargo, ahí sí es mi misión, es lo que debo hacer, porque soy responsable de un área de enfermería. ¿Se entiende? Y la visión es lo que yo, en el marco de esa misión, cuidar a las personas, lo que yo deseo lograr. Entonces, no lo encuentro al trabajo. Acá. En el ejemplo dice, misión. El servicio de enfermería del Hospital Punta Azul tiene como propósito fundamental proporcionar cuidados basados en la ciencia del cuidado enfermero para ofrecer a los usuarios hospitalizados o ambulatorios, a sus familias y a la comunidad en general, atención integral bajo un concepto holístico, haciendo énfasis en la estrategia de promoción, prevención. Esa es la misión que definieron en este servicio de enfermería. ¿Sí? Básicamente es lo que debe hacer un servicio de enfermería en un hospital, sea del nivel que sea. Llegar a las familias, a la comunidad de manera holística, integral, proporcionando cuidados basados en la concepción de las ciencias del cuidado enfermero, ¿sí? No cuidados humanos y voluntarios, ¿sí? ¿Cuál sería la visión? Lo que ese grupo de enfermeras quiere lograr de ese servicio, que por ejemplo cumplirá sus funciones según las políticas sanitarias, las demandas sociales y sus conocimientos en salud. El personal de enfermería participará en la toma de decisiones. Vieron, ahí ya está planteando un modelo que debe ser. No es que viene un jefe y decide las cosas, sino que el personal deberá participar en la toma de decisiones, para lo cual, si quiero participar, me tengo que capacitar y actualizar, ¿sí? Y establecer comunicación asertiva y efectiva con los usuarios. Es donde yo digo cómo debe ser esa misión que quiero cumplir. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta de Mauro, cuando ustedes ahí tienen planteado los elementos que harían a la planificación estratégica. O sea, fíjense que ustedes ahí en ese caso, al leer la misión y la visión, ya está, eso supuestamente fue construido de manera colectiva y con una visión compartida de lo que debía ser ese departamento de enfermería. Entonces, cuando uno llega a un departamento de ese tipo y encuentra que ya está definida la visión y la misión,
¿qué es lo que dice? Yo acá no puedo entrar como un jefe autoritario que todo el mundo haga lo que yo quiera. Si ahí me están diciendo, entre todos, ya lo escribieron, de que para hacer, de que quiero que la gente quiere que se la haga partícipe, de que se le permita hacer, de que se la capacite para poder ser parte, ¿se entiende? ¿Hasta dónde llegó el punto en que la apoyó la licenciada Castro? Sí, ahí me En quedo más. son de lograr objetivos rápidos e intentar acortar caminos, lo único que logró fue que la expulsaran de la línea. El otro fue más Inclusive desviarse de sus propios objetivos, porque una de las cosas que hace es justamente no genera reuniones con la comunidad, como realizaba antes, o no asistía a esas reuniones, y tampoco, y genera, decía, reuniones escasas y muy cortas con el personal. Y cuando se le planteaba los problemas, no los escuchaba, directamente estaba al teléfono. que esas son Digamos. cosas que, o sea, personas, o sea, no cualquiera, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ¿sí? Claro. En el caso de la licenciada Castro, ella tenía una postura, un manejo cuando estaba en un nivel de la organización, ¿sí? Que buscaba los consensos, que tenía relación con la comunidad, pero cuando llegó al nivel de poder, algunos dicen se le fue el poder a la cabeza, ¿sí? En realidad la abrumó de tal manera la situación que la hizo cambiar incluso sus propias estrategias que le dieron resultados siempre en función de lograr más rápido quizás los objetivos. No sé qué es lo que pensó en ese momento ella. ¿Por qué hizo ese cambio? Por eso es fundamental que uno cuando se siente a planificar y a tomar decisiones, tenga claro, ¿sí?, el análisis de toda la situación que se está dando, de los actores, de cuáles son las oportunidades que tengo, cuáles son las estrategias que ya me sirvieron, qué cosas cometí errores antes para no volverlos a cometer. Si ella hubiera sentado ahí y decir, mira, a mí cuando estuve en el centro de salud me sirvió tal, 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 ella hubiera tenido esa lista escrita en un pizarroncito, en un rincón de su oficina, cuando se sometía a nuevas situaciones donde tenía que intervenir, iba a recordar permanentemente que el consenso, la búsqueda de oportunidades, eran los caminos posibles para lograr los objetivos. ¿Se entiende? Sin embargo, se vio tan abrumada por los nuevos hechos que decidió cortar camino y ser yo la jefa. Y eso no es ni bueno ni malo. Es una persona que tuvo alta capacidad de liderazgo en niveles operativos y no capacidad de liderazgo en los altos niveles de la organización. Y no por eso es ni mejor ni peor que otros, ¿sí? Simplemente hay que tenerlo claro a eso. Cuando uno va a planificar y va a tomar decisiones, tiene que hacer adecuados diagnósticos organizacionales, ¿sí? Y para ello, esto es necesario que se haga previo a la planificación, ¿sí? Antes de decir qué voy a hacer, cómo voy a hacer, a dónde voy a ir o qué es lo que quiero lograr, tengo que hacer un diagnóstico que determine claramente las dos fuerzas que van a estar seguramente incidiendo en esas decisiones que tomen. Sea cualquiera de las decisiones, hay dos fuerzas claves que van a estar incidiendo siempre, que son las fuerzas internas y las fuerzas externas de la organización. Y acá vemos cuáles son las fuerzas internas que hacen a la oferta de servicios, ¿sí? Generalmente son todo aquello que tiene que ver con lo que el hospital ofrece o ese servicio de enfermería ofrece como servicio para el cuidado, ¿sí? Que son los recursos humanos, los recursos físicos, financieros, las normativas, las políticas, la filosofía. Estas son todas fuerzas. Fíjense, recién cuando leíamos la misión y la visión de ese servicio, si esta licenciada las hubiera leído, esta es la filosofía de ese departamento de enfermería. Si ella las hubiera leído antes de actuar, no hubiera cometido esos errores.
¿Se entiende? La Sí, filosofía como una fuerza interna que va a definir el camino a llevar adelante. Y otras fuerzas que son las de fuerzas externas, que generalmente están fuera del control del gestor, del jefe, del administrador, que tiene que ver con todo lo que es la demanda que hace la comunidad, los individuos, la familia, hacia ese sistema, hacia ese servicio de enfermería. Yo no puedo, me acuerdo una vez que me tocó intervenir hay un pueblito que está cerca, Darwin, creo que está cerca de Chuelechuel, por ahí. sí, sí puede ser, Darwin. No, Chimpay. Me tocó intervenir en Chimpay cuando estaba en el Al lado. Al lado, sí. Un pueblito que tenía una característica muy particular que en ese momento donde nos tocó intervenir desde el Ministerio de Salud, tenía 400 habitantes permanentes, pero 4.000 golondrinas le llamaban, ¿sí? Que en la época de la cosecha un pueblo de 400 pasaba a 4.000 habitantes. Y en ese momento que nos tocó intervenir, habían sucedido varios fallecimientos por infartos de miocardio, o sea, por muerte súbita, que no se conocía bien la etiología. Entonces el pueblo se levantó contra el intendente contra el ministro de Salud. Bueno, allá nos mandaron a un equipo a hacer un diagnóstico real de la situación. Bueno, la primera cosa es que los datos del diagnóstico situacional que hicimos en ese momento era que los fallecidos no correspondían a la población estable, sino a la población golondrina. Que esos fallecidos eran, el 80% eran, eran adultos mayores de más de 80 años que habían venido a trabajar en las chacras. Pero el pueblo, sin saber todo lo que le demandaba al intendente, era que en el hospital de Chimpay inmediatamente pusieran un servicio de cardiología, con un cardiólogo, designaran y armaran un centro de atención. ¿Se imaginan ustedes en Chimpay una unidad coronaria? Era como muy loco. O si no, la otra alternativa era que se comprara una ambulancia, una unidad coronaria, pues no había ambulancias en Chuele de unidad coronaria, ellos querían que en Chimpay o sea, hubo que ir a hacer un diagnóstico situacional y trabajar con esta demanda de atención de salud que está fuera del control del administrador, porque la población te demandaba esa unidad coronaria porque para ellos tenían razones en función de esa alta cantidad de muertes. O sea, hubo que ir, instalarse un poco como hace Lucía ahora con la pandemia, instalarse en esa comunidad. Tuvimos que quedarnos a hacer reuniones con cada uno, con los referentes barriales, con el cura, porque era uno de los líderes fundamentales, con los maestros, hacer reuniones con los trabajadores de las chacras del pueblo y explicar, primero dándole datos concretos, o sea, el miedo que ellos tenían era a partir del desconocimiento y de no tener información. Segundo, explicarles de qué se trataba, dónde estaba el problema y que esas muertes no tenían que ver con la gente que estaba controlada dentro del sistema de Río Negro, sino que había venido con patología y que por más que pusiéramos la unidad coronaria en Chimpay, no íbamos a resolver eso que venían con esa situación de salud de Jujuy. La edad de... Entonces hubo que trabajar con los chacareros que no contrataran gente mala. O sea, hubo que buscar otras alternativas, ¿se entiende? Pero a partir de un diagnóstico situacional y de un trabajo con las fuerzas externas, porque nosotros las fuerzas internas las podíamos controlar, pero las otras, las demandas, no eran posibles. Y la única manera fue trabajando con cada uno de los actores y tomándose el tiempo para escucharlos, estar con ellos, ¿sí?
Se dan cuenta cómo intervienen las fuerzas internas y externas en una organización. Si nosotros, como aquí el ministro en ese momento, y al equipo de salud hubiera dicho, no, nosotros los recursos humanos que tiene Chimpay son los suficientes, los recursos físicos, la plata que le mandamos también, es un hospital de complejidad 3, entonces las normativas, listo, que se la aguante el intendente con la población, eso hubiera generado un caldo de cultivo que cada vez se hubiera hecho más grande la pelota. Sin embargo, hubo la visión de trabajar con esas fuerzas externas, hacerles entender, y la población te entiende cuando vos te sentás, les explicás, les das datos concretos, le planteás otras alternativas, ¿sí? Que lo que ellos están requiriendo no va a dar solución al tema, son capaces de escucharte. Entonces, es fundamental las fuerzas externas tenerlas en cuenta. Y aplicar la APS también. ¿Cómo? Y aplicar la APS, digo, como estrategia Claro. para poder... Bueno, claramente la estrategia de atención primaria de la salud es una estrategia basada en planificación estratégica. Claro. ¿Sí? Profe, perdón que la corte, son 11:05. Digo, Bueno, no sé para... entonces, vamos a dejar acá, ¿sí? Ustedes... porque esto está de alguna manera escrita. Si ustedes tienen elementos que no comprendan del cuaderno 4, ¿sí? Me lo hacen saber y yo les voy explicando, o armamos un encuentro sincrónico en algún momento entre todos los que tengan interés en continuar discutiendo sobre estos temas, ¿sí? Bien. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces yo espero que ustedes me convoquen a una reunión. Bien, y si no, ¿cuándo sería, profe, la próxima? La próxima es la que está planificada, que no lo tengo acá, pero ya sería en agosto. Sería post-parcial seguramente. Ya porque la primera semana después de las vacaciones, está ahí el cronograma en la plataforma. Dale, me fijo entonces. Vamos a pasar el parcial ahí a la primera semana. En realidad, como es virtual, por más que el calendario de la universidad, medio que esto de la vuelta a la presencialidad no creo que se dé, vamos a manejarnos este calendario que hicimos a principio de año, porque a nosotros nos va a dar lo mismo hacer de vacaciones en una época que en otra, porque vamos a seguir encerrados. Así que el primer calendario de la universidad es el que vamos a manejar y vamos a tener esa primera semana Sí, el receso es del 17 al 23. Sí. Y después está la primera, después en ese esa semana siguiente están las mesas de exámenes. Claro, bueno, en el calendario, en el cronograma nuestro están contempladas esas mesas de examen, o sea, sería post mesas de examen, en la primera semana post mesa de examen. Bien. Porque no vamos a volver el 23, vamos a volver post mesa de examen para que ustedes, porque yo lo que me interesa es que ustedes se reciban de licenciados, así que traten de sacar materia. Nosotros ya... Por favor. Todos estamos necesitando lo mismo. Bueno, pero aprovechen los tiempos. Ay, sí. Bueno, ahora que estoy, digamos, de licencia, por ahí he podido, digamos. Sí, pero Cachumil, te Yo soy... a los libros, no a otras cosas que a vos también te... Así que, sí, dedíquense un poquito y vamos a volver, creo que es la primera semana de agosto. Vamos a tomar ahí, bueno, ahora voy a mirar bien el cronograma y les paso bien la información. Y la semana siguiente está programado el cuarto encuentro. Pero
Si ustedes me convocan a una reunión, se juntan, deciden, bueno, no, vamos a pedirle a la profe que nos explique tal o cual cosa, se juntan y me proponen y buscamos, consensuamos una fecha y un horario entre todos a través del chat de WhatsApp. Bien. ¿Está? Sí, sí. Bueno, gente. Bien, No sé. yo más que nada por el tema de si me piden días, digo que si había el mes que viene planificado un encuentro para pedir franco ese día, pero ahora me fijo. Y ustedes fíjense que hemos tratado de mantenerlo planificado, por eso, a ver, ahí estoy entrando al aula. El cronograma. El cronograma dice que el 19 de agosto, como ese jueves, si es 19, tendríamos el cuarto encuentro planificado. ¿Sí? Pero antes vamos a tener este segundo parcial que estaba planificado para ahora, para julio. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Yo hoy les paso el cuaderno 4, ¿sí? Y espero el trabajo práctico este. Vayan avanzando, chicos, con el árbol y con el proceso de toma de decisión, ¿sí? Que es en definitiva el trabajo que el segundo trabajo práctico. Profe, consulta, el primer trabajo práctico el trabajo práctico solamente es el árbol o es el árbol con los 8 pasos. Yo les haría porque ahora me mandaran el árbol. El 17 solamente el árbol y el 20. Yo lo miro para ver si están muy fuera de órbita. Pero ustedes que ya lo hicieron el año pasado, solamente quizá no lo necesiten a esa mirada. Si quieren avanzar en el proceso, avancen. ¿Sí? Bien. Bueno. Okay. Bueno, Brenda quizás necesite más ayuda porque no lo hizo el año pasado y Noemí, el año pasado lo hiciste vos, Noemí, ¿no? Cric. Cric, cric. Bueno, ya lo sabía. Profe, yo le quiero hacer una consulta, pero no es con respecto a la materia. Sí. Pero tiene que ver, digamos, con la formación, con un recurso que usted está usando, que es el de los foros grupales. Eso me gustaría saber cómo configurarlos para poder armarlos yo en mi curso. Bueno, te abro. Espera, vamos comparto. Bueno, Lucía, Brenda y Noemí, si quieren, os despedimos. Dale. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Ahí comparto la pantalla. No sé si va a seguir grabando, profe. Cierto, tengo que sacar. Espera. Detener grabación.